Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una noticia que ha conmocionado a muchos de sus seguidores y sinceramente a nosotros también. Después de un tiempo de especulaciones y rumores, finalmente tenemos algo más concreto sobre la situación sentimental de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí, estamos hablando de Serkan Ayolu y Özge Gürel. El título lo dice todo. Rompe el silencio. Serkan Ayolu habla tras su ruptura con Özge Gürel. Así es, vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que Serkan ha revelado y por supuesto, la reacción de los fans. Si eres seguidor de estas dos estrellas o simplemente te encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, quédate con nosotros porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de sumergirnos de lleno en la noticia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil. Solo tienes que darle al botón rojo que aparece por aquí abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Como les comentaba, la noticia de la posible ruptura entre Serkan Ayolu y Özge Gürel ha estado rondando por un tiempo. Para quienes no los conozcan, son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, o Amor Eterno como se conoció en algunos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a millones de fans alrededor del globo. Se les consideraba una pareja modelo, sólida y muy discreta, algo que siempre se agradece en este mundo tan mediático. Llevaban juntos varios años, consolidando su amor y compartiendo momentos importantes en sus vidas, desde viajes exóticos hasta proyectos profesionales. Siempre se les veía juntos, apoyándose mutuamente y eso generaba una gran empatía en su público. Sus seguidores más fieles recordarán cada uno de sus pasos, cada publicación, cada entrevista donde se les veía felices y enamorados. Por eso, cuando empezaron a circular los rumores de que algo no andaba bien, la decepción fue mayúscula para muchos. Al principio, eran solo eso, rumores. Comentarios en redes sociales, supuestas filtraciones de personas cercanas a la pareja, pero nada confirmado. Y en este tipo de situaciones, lo mejor es no dejarse llevar por las primeras informaciones, ya que a menudo son inexactas o sencillamente falsas. Sin embargo, el tiempo y la falta de apariciones públicas juntos empezaron a alimentar estas sospechas. Los fans, siempre atentos, notaron la ausencia de las habituales fotos de pareja, las menciones mutuas en redes sociales se volvieron más escasas, y la falta de confirmaciones sobre sus planes a futuro hizo que la preocupación creciera. Era un silencio que gritaba algo, y todos esperábamos una respuesta. El público quería saber si su pareja favorita seguía unida o si, lamentablemente, habían tomado caminos separados. Y es aquí donde entra la noticia principal de hoy. Después de semanas, incluso meses de especulaciones, Serkan Ayolu ha decidido romper el silencio. Ha sido a través de una entrevista reciente donde, con una calma y una madurez que lo caracterizan, ha abordado el tema de su relación con Özge Gürel. Si bien es cierto que no ha entrado en detalles excesivamente personales, sí que ha confirmado lo que muchos temían. La pareja ha tomado la difícil decisión de separarse. Serkan ha sido muy respetuoso al hablar de Özge, enfatizando el gran cariño y el respeto que le tiene. Ha mencionado que a pesar de que su camino como pareja ha llegado a su fin, el aprecio mutuo y el apoyo profesional seguirán existiendo. Lo ha descrito como una etapa de sus vidas que ha concluido, pero que ambos han vivido con mucha intensidad y amor. Es importante destacar la forma en que Serkan ha manejado esta situación. No ha buscado culpar a nadie ni ha entrado en dimes y diretes. Ha sido un discurso de aceptación y de agradecimiento por el tiempo compartido. Ha dicho algo así como que a veces, las personas toman caminos diferentes, y que eso no significa que el amor o el respeto desaparezcan. Ha sido un cierre de capítulo, y ambos lo están afrontando con serenidad. Esta postura ha sido muy aplaudida por sus seguidores más maduros, que valoran la discreción y la madurez ante este tipo de situaciones, sobre todo en un mundo donde a veces se prioriza el escándalo sobre la privacidad. Por supuesto, la reacción de los fans no se ha hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo para ambos. Muchos expresan su tristeza, su pena por la ruptura de una pareja que admiraban tanto, pero a la vez muestran comprensión y respeto por su decisión. No faltan los mensajes de ánimo, deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos personales y profesionales.
Se les recuerda como una pareja que marcó una época. Muchos esperan que a pesar de la separación, puedan mantener una buena relación de amistad. Es bonito ver cómo una comunidad de seguidores puede ser tan empática y solidaria ante momentos difíciles de sus ídolos. Además de la confirmación de la ruptura, Serkan también ha dado alguna pincelada sobre sus próximos proyectos. Ha mencionado que está enfocado en nuevos desafíos actorales, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto demuestra que, a pesar de las dificultades personales, su carrera sigue siendo una prioridad. Y esto es algo que sus fans agradecen, ya que están deseando verle en nuevas producciones, descubrir su talento en diferentes roles y seguir apoyando su trayectoria profesional. En cuanto a Özge Gürel, aunque no ha emitido una declaración oficial tan explícita como Serkan, se sabe que ella también está enfocada en su carrera. Ha estado participando en proyectos interesantes y, al igual que Serkan, su dedicación al arte sigue intacta. Es posible que en un futuro ella también se pronuncie al respecto, o quizás prefiera mantener un perfil más bajo, algo que también es totalmente válido. Lo importante es que ambos están bien y siguen adelante. Analizando un poco más a fondo las posibles razones de la ruptura, sin caer en especulaciones sin fundamento, a menudo en el mundo del espectáculo, las largas horas de trabajo, los rodajes en diferentes ciudades o países, y las exigencias de una carrera tan intensa pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. La distancia, la falta de tiempo compartido y las presiones del éxito son factores que, sin duda, pueden influir en la dinámica de cualquier pareja. Si a esto le sumamos el hecho de que ambos son figuras públicas muy seguidas y analizadas, la presión puede ser aún mayor. Lo que queda claro es que esta noticia ha sido un golpe para muchos seguidores que veían en Serkan y Özge un ejemplo de amor duradero. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza cambiante de las relaciones y la importancia de la autenticidad. A veces, lo más valiente es reconocer cuando una relación ha llegado a su fin y tomar caminos diferentes, aunque sea doloroso. Serkan ha demostrado esa valentía al compartir su verdad. En resumen, la noticia principal es que Serkan Ayolu ha confirmado su ruptura con Özge Gürel. Lo ha hecho de manera respetuosa y madura, agradeciendo el tiempo compartido y deseándole lo mejor a Özge. La pareja, que se conoció en el set de Kiraz Mevsimi y mantuvo una relación de varios años, ha decidido tomar caminos separados. Los fans han reaccionado con tristeza pero también con comprensión y apoyo. Ambos actores siguen enfocados en sus carreras profesionales. Esta noticia, aunque triste para muchos, nos recuerda la complejidad de las relaciones, especialmente en el mundo del entretenimiento, y la importancia de la honestidad y el respeto. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido interesante y que les haya servido para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Como siempre, agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su tiempo es muy valioso y nos encanta poder compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Serkan Ayolu? ¿Son fans de esta pareja? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les gustó, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.